Veo que el aeropuerto también lo ha abordado mucho, las contradicciones de la consulta que viene. Así es. Bueno, lo de la consulta, yo estoy de acuerdo en que algunos temas, aunque este me parece altamente especializado porque están involucrados muchos temas muy técnicos, ¿no? De construcción de suelos, de los materiales que usan, de si se va a hundir o no Texcoco, de si podrían provocarse inundaciones, materias en las que yo sí creo que se necesita tener mucha especialización para saber si sí o si no, porque un grupo de expertos te dice que va a pasar eso, que Texcoco no es viable porque se va a hundir, porque va a generar inundaciones, desde luego el problema ecológico, que puede ser real, tampoco sé mucho yo de ecología, pero puede ser real de que haya un desastre ecológico, como dicen, y aparte cuestiones financieras, que también es otro tema de especialización, es decir, repercusiones financieras, de credibilidad, de mercados, o sea, son muchos los temas involucrados en esta cuestión del aeropuerto. Entonces, sí creo que en principio se requieren muchos conocimientos e información para saber cuál de las posturas es correcta, porque mientras unos te dicen que va a pasar eso, otros también especializados, grupos internacionales y demás te dicen que no, o que no es tan grave el daño, en todo caso, o que se puede corregir en algunos aspectos, ¿no? Lo de la corrupción también, que tampoco dudo que haya, pero ahí la pregunta es, bueno, se puede limpiar, se puede corregir, se puede castigar a quien haya que castigar. Si ese fuera solamente el asunto, el de corrupción, pues se podría mantener Texcoco. Pero si de veras se va a hundir, si de veras va a generar inundaciones, pues entonces igual y no es viable. Es decir, si un aeropuerto te dice, no, este se va a hundir en poco tiempo y ya no va a servir, pues no es viable. Pero la postura del gobierno, que es claramente en favor de Santa Lucía, también por otro lado te dice que Texcoco también es viable. Es decir, te dice Santa Lucía es viable, aunque no hay todavía proyecto ejecutivo, pero la postura del gobierno ha sido que es viable y que de hecho es mejor opción. Pero también te dice... ¿No electo o el gobierno de Peña Sí, Nieto? no, electo, Ah, ok. sí, Se el confundió. próximo gobierno, Es el así es. próximo gobierno, sí. Que es el que está organizando la consulta, pues. Pero te dicen también que Texcoco es viable. Es decir, que tiene problemas, pero al final de cuentas Jiménez Espriu ha dicho es viable. Entonces, por fin, ¿se está hundiendo o no se está hundiendo? Porque si se está hundiendo no es viable. Si va a generar inundaciones o va a acabar con el agua de la Ciudad de México, etcétera, las cosas que han dicho, pues entonces no es viable. Bueno, yo sí soy de los que pienso que en principio en un asunto tan delicado y tan altamente especializado, si de veras Texcoco es tan desastroso como se ha dicho, pues sí creo que López Obrador es el que tendría que tomar la decisión y decir, señores, se cierra Texcoco porque francamente es un desastre y nos vamos a las otras opciones. Pero aún, si se va a someter, con todo lo que he dicho, si se va a someter a una consulta ciudadana, sí creo que tendría que hacerse bien, hacerse como se debe, es decir, involucrando a todos los ciudadanos, estableciendo mesas para que sea accesible a todos los ciudadanos su posibilidad, su derecho a participar, porque si democracia representativa implica un derecho al de los ciudadanos en algo que ya se decide arriba, en la que podemos decidir nosotros, o sea, ustedes pueden decidir sobre este tema, va a ser vinculante, entonces adelante, pues entonces todos tendríamos que tener el derecho de ejercerlo. Así es la democracia participativa, no es con una muestra pequeñísima en una zona donde además los criterios están sesgados en favor de una de las posiciones, pues eso no es democracia participativa. Entonces cuando te contestan, cuando tú cuestionas esta consulta y te dicen, es que tú no estás a favor de la democracia participativa, tú quieres que las decisiones se toman autoritariamente desde arriba, decir, oye, entonces todas las demás decisiones que toma el presidente o que va a tomar el presidente electo cuando ya lo sea, ¿van a ser autoritarias? Pues no, la democracia representativa faculta, para eso elegimos a los gobernantes para que tomen las decisiones que sean pertinentes, las que ellos consideren pertinentes a partir de lo que ofrecieron en la campaña, etcétera. Ahora, que de vez en algunos temas le pregunten a la gente, no implica que las demás decisiones que toma el gobierno sean autoritarias. Para eso es la democracia representativa. Pero bien, si nos van a preguntar sobre este tema y va a ser vinculante, pues que se haga bien, conforme, es decir, con el INE, con toda la papelería que se requiere, con las garantías, etcétera. Entonces esa es la crítica, ¿no? La consulta que no está bien hecha, que no le da, porque te dicen que va a ser 1,000,000 de boletas, máximo, y si hay un 30%, por decir algo, según encuestas, de 30 a 40%, de gente que sí cree en la consulta y sí quiere participar,
Bueno, pues solamente el 1% lo va a poder hacer, y los otros 29-30% que hayan querido votar y no hayan podido ya votar porque no habría boletas, o la gente que le queda muy lejos las casillas instaladas y no puede votar, pues los estás excluyendo. Eso no es democracia, perdón. Entonces las fallas que está viendo usted dice, a ver, no está bien hecha, no alcanza para Está que todos sesgada. está sesgada. ¿Por qué está sesgada? Porque las casillas están por ser proporcionalmente puestas, o sea, el número de delegaciones incluidas en la muestra, favorecen claramente los estados donde López Obrador obtuvo mayor votación. Entonces, en los estados donde la votación de López Obrador fue de las más bajas, 40%, 42%, etcétera, tienen un 10% incluido de, más o menos 10%, 11%, etcétera, incluidos de delegaciones incluidas. En cambio, por ejemplo, Tabasco, donde López Obrador ganó 80% del voto, está incluido el 100%. Entonces, obviamente, en las zonas en donde más representación hay en términos de delegaciones incluidas, es en las zonas en donde López Obrador obtuvo mayor votación. Eso es un sesgo, porque se asume que los seguidores de López Obrador, en su mayoría, no al 100%, están por el proyecto que defiende López Obrador, que es Santa Lucía. Entonces, ese es el sesgo que se ha detectado. Hay más representación de funcionarios y de infraestructura donde va a ganar, o sea, donde se supone que hay más simpatía por López Obrador. Así es, ese es Sí, el sesgo. ese es el sesgo. Uy. Sí. Y aparte dice también, si se hubiera hecho bien, pues hubiera intervenido el INEGI, es decir, El INE. el INE, perdón, el INE, que el INE Sí. no quiso meterse, ¿no? Ya después. No es que no haya querido, No lo invitaron. es que esta consulta está fuera de la ley. No digo que sea ilegal, porque nada lo prohíbe. Digo que no está hecha de acuerdo con el marco legal, que es solo ahí donde puede participar el INE. O sea, si se hubiera esperado el gobierno a hacer gobierno, es decir, el gobierno de López Obrador, a hacer gobierno, y hubiera querido hacer esta consulta bien hecha, con todas las de la ley, con todas las garantías, que fuera incluyente, que no estuviera sesgado, etcétera, tenía que haberlo hecho con el artículo 55. Ahora, el inconveniente del artículo 35, el artículo 35 de la Constitución. El inconveniente es que te permite hacerlo solo cuando hay elecciones federales, o sea, tendría que ser hasta 2021. Pero teniendo mayoría, Morena podría muy bien modificar ese artículo 35 y decir que se puede hacer uno al año, una consulta al año, no cada 3 años. Se puede hacer y de hecho creo que se flexibilizaría esta figura de plebiscito, de referéndum, que digan, se puede hacer una consulta de estas una vez al año. Entonces ya pues si cambias en ese sentido la ley y tienen la mayoría para hacerlo, ya lo podrías hacer el año que viene. ¿Por qué tanta prisa? Y hacerlo bien, si de veras es tanta el interés, como dicen, de involucrarnos en las decisiones, en esta decisión en particular y en otras que surjan más adelante, pues que lo hagan bien. Digo, no hay problema, se puede hacer bien, ya desde el gobierno, con participación del INE, con las casillas en todo el país, que todo el mundo pueda acceder a participar, todos los que quieran. Y entonces sí, mucha gente de la que desconfía de la consulta y que por lo tanto dice que no va a votar, sí podría ir a votar y decir, bueno, si yo prefiero Texcoco, yo prefiero Santa Lucía, y me van a tomar en cuenta mi voto, y eso va a determinar este proyecto tan importante, pues claro que voy porque están todas las garantías puestas de equidad, de vigilancia, de todo lo que sucede en las elecciones federales. No son perfectas, pero son mucho mejor en términos de inclusión, en términos de equidad, que lo que vamos a ver ahora en estos días. ¿Qué riesgos ve entonces en este tema para cerrar este tema, doctor? En cuanto a la consulta, porque está el otro debate de los riesgos de que se cierra Texcoco, qué repercusiones económicas tiene, comerciales, financieras, eso es otro tema. En cuanto a la consulta, yo simplemente el riesgo que veo es que mucha gente se siente defraudada, que no va a tener credibilidad, cualquiera que sea el resultado, no va a tener credibilidad, porque se pueden manipular los resultados. ¿Qué garantía hay de que efectivamente lo que la gente que asista a las mesas vote sea el resultado, el reflejo del resultado, si no hay ningún mecanismo de vigilancia ni de nada? Por ejemplo, en las elecciones constitucionales hay representantes de partidos en cada casilla para vigilar que los votos se cuenten bien, de acuerdo a su partido, su propio partido, para que defiendan sus votos, pues.
Aquí lo que tendría que ocurrir es que hubiera un representante de quienes están en favor de Santa Lucía y uno de los que están en favor de Texcoco. Claro que eso exige más organización y demás, para que entonces a la hora del escrutinio de los votos, si hay, por decir algo, 200 votos en favor de Texcoco, se contabilicen. Y luego, ¿cuál es el sistema para meter toda esa información en una especie de PREP, que los medios puedan estar viendo paso a paso como sucede en las elecciones? No hay nada de eso. Lo organiza una fundación Rosenbluth, pues muy cercana a López Obrador y a Morena. Es decir, no es que sea una institución poco confiable en términos generales y demás, que simplemente tiene ya también un sesgo político muy cercano a Morena. Entonces, pues la gente puede decir, ¿y qué garantía hay de que el resultado, cualquiera que sea, repito, es real, es fiel a lo que la gente decidió? Podrían cambiarlo por una orden de arriba ahí. O sea, no hay condiciones de confianza, por lo tanto, el resultado puede ser poco creíble. Y el ejercicio mismo sí refleja una imagen de decir, oye, estás en una decisión tan importante que puede tener repercusiones favorables o desfavorables tan fuertes como se han mencionado, financieras, ecológicas, de viabilidad técnica. Pues, ¿cómo haces una encuesta, una consulta de este tipo, así tan improvisada, tan apresurada, sin las garantías necesarias, sin la posibilidad de que el 90 y tantos % de la gente pueda participar? Yo voy a poder participar el 1 o 2% máximo. ¿Qué democracia es esa, por favor? Si quieren democracia participativa, y si la queremos, repito, yo no estoy seguro que en este tema, pero digamos que si de todas maneras se decide, ok, pues hay que hacerla bien. Es como que un primer paso de democracia participativa de este tipo, o sea, que en estas condiciones, pues manda una mala señal. Y por eso las interpretaciones de tantos analistas de decir lo que quiere es simplemente lavarse las manos de esta decisión, que lo compromete, que él comprometió en la campaña a decir va para abajo Texcoco. Muchos decimos, repito, si de veras Texcoco está tan mal como dicen, no lo sé, no tengo la preparación suficiente para saber si eso es cierto o no, pero si de veras es así de desastroso, pues la responsabilidad del gobierno entrante sería decir, esto no puede ser, señores, esto es un desastre, esto va a generar daños enormes, ecológicos, etcétera, inundaciones, todo lo que dicen que puede ocurrir. Pues tu responsabilidad como gobierno es decir, señores, aquí se cierra esto, vámonos a Santa Lucía o a lo que sea. ¿Cómo le dejas a un 5% o 1% de la población una decisión tan importante? Totalmente, y las repercusiones económicas también, ¿no? Que están Bueno, de fondo. A ver. Eso es lo que dicen muchos. Yo tampoco soy especialista en cuestiones financieras, pero muchos de quienes están en eso dicen, con cierta lógica, eso sí lo puedo entender, que si los inversionistas, muchos de los que metieron dinero ahí en el aeropuerto, pero incluso otros que no hayan metido dinero, ven que se suspende la obra, que los dejan colgados, les van a pagar conforme a la ley, pero no es el punto que recuperes en parte tu dinero, sino qué confiabilidad hay de que en proyectos más adelante que yo pueda invertir se va a cumplir. Si un gobierno te contrata una obra magna de este tamaño, de esta importancia, y el siguiente gobierno lo tira con una consulta como la que se está llevando a cabo el día de hoy, pues ¿qué confianza tenemos en ese gobierno? Vámonos a otro país donde te den garantías, Estado de Derecho, donde sepas que si vas a invertir tu dinero en un proyecto, el proyecto se va a acabar adecuadamente. Entonces eso es lo que ellos dicen, y suena lógico. Pues efectivamente los inversionistas no invierten su dinero por razones humanitarias, ni sociales, ni ideológicas, de decir, bueno, voy a apoyar a este gobierno de izquierda o progresista, como quieran llamar, aunque mi dinero se vaya a perder o mi proyecto se vaya a detener, pues mejor me voy a uno donde sí se cumplen los compromisos. O sea, eso es lo que se dice. Y entonces se pueden espantar inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para futuro, y así no se puede crecer. La economía para crecer necesita mucha inversión, es más de la inversión que ha habido aquí hasta ahora. Si se quiere crecer al 4%, que es la meta que ha puesto López Obrador en los primeros años de su gobierno, pues necesitas más o menos el doble de inversión de la que ha habido hasta ahora en estos años. Pero con estas actitudes, con estas decisiones, digamos, si es que se echa para abajo Texcoco,
pues puede, el cálculo que dicen es va a haber menos inversión en más inversión. Muy bien. Y entonces el crecimiento no solo no se puede incrementar, sino que incluso se puede estancar. Uy, y por último, doctor, algo, en verdad, era más amplio de lo que pensé el tema del aeropuerto, y veo que sí está inmiscuido o le ha dado mucho seguimiento usted. La caravana migrante, ¿algún comentario, alguna valoración de lo que Sí, está ocurriendo? Porque bueno, ya bajó de 10,000 a 3,700. Ayer hablaba con el embajador de Honduras sí. e incluso acusaba directamente que se sospechaba de estar Venezuela detrás de esta caravana, doctor. Así, en esa Sí, magnitud. digo, las sospechas están muy fuertes, porque esto parece más un movimiento político urdido por alguien, así muchos lo están interpretando, en lugar de simplemente un esfuerzo espontáneo de ciudadanos que quieren ir a Estados Unidos y que es mejor protegerse de las cosas que les pasan en México a veces, si van 5,000 juntos, que si va cada quien por su lado. Eso suena lógico también, decir, pues vámonos todos juntos y nos protegemos mejor. Pero algunos dicen que esto favorece a Trump, a lo mejor Trump está detrás de esto y ahí pagó algún tipo de organizador para que le genere esta situación, porque le va a favorecer en la elección que viene el mes que entra. Y otros dicen, no, pues son los presidentes de Guatemala y Costa Rica, Guatemala y Honduras, perdón, o está Venezuela metido para fastidiar a Estados Unidos. Pues no tengo elementos, evidentemente, para saber ninguna de esas versiones, pero hay muchas, porque sí suena raro, ¿no? En todo caso suena raro el tiempo, porque ahorita, justo cuando las elecciones de Estados Unidos y no después, en fin, yo no tengo elementos para decir cuál de todas esas es, o ninguna, y que sea efectivamente un movimiento espontáneo. Lo que sí puedo decir es que al gobierno de México, tanto al actual como al que viene en diciembre, sí los pone en una situación delicada, porque por un lado te obliga, la presión primera es de que los expulses, de que no los dejes entrar, de que los deportes, que esa es la actitud que ha tenido el gobierno mexicano hasta ahora. Ha deportado más migrantes centroamericanos de los que Estados Unidos ha hecho con los mexicanos. O sea, en ese sentido sí ha sido un tope, no tan eficaz como Estados Unidos pretendería. El gobierno mexicano sí ha sido una barrera, un muro no físico, para deportar centroamericanos que entran para acá buscando irse a Estados Unidos. Pero es una posición pues difícil, contraria a principios humanitarios. Entonces el gobierno de López Obrador dice, no, aquí también tiene que prevalecer el humanitarismo, con lo cual yo estoy de acuerdo. El humanitarismo, la ayuda, es un desastre humanitario lo que hay ahí, hay que ayudar de la manera que podamos, pero eso te pone diplomáticamente en una posición difícil frente a Estados Unidos, y más con alguien como Trump. A lo mejor con otros presidentes se podía manejar de otra manera, pero con Trump pues ya sabemos cuál es su posición. Entonces va a sancionar, dice Trump, quitándole créditos, quitándole beneficios a Honduras y Guatemala, porque ellos simplemente dejaron pasar la caravana. Pásenle, no los vamos a impedir. En México lo que sí podría hacer, creo yo, es darles elementos, darles papeles a los inmigrantes. Pueden ser muchos, pues ni modo, pero en la medida de la capacidad que tengamos en México para absorber migrantes centroamericanos, sí puedes no confrontarte con Estados Unidos haciendo que se queden aquí. Es decir, aquí les doy licencias, aquí les doy papeles, buscan trabajo por aquí, a lo mejor es temporal, a lo mejor no, y si no los voy a permitir que sigan pasando para adelante, pero aquí les doy yo los elementos humanitarios que requieren y les garantizo hasta donde sea posible también su seguridad y demás. Entonces podrías un poco como desactivar ese movimiento sin confrontar con Estados Unidos, pero tampoco incurriendo en la represión a los centroamericanos, impidiéndoles que lleguen, haciendo caso omiso de la situación humanitaria tan difícil que están pasando, sino que podría ser un punto de conciliación entre ayuda humanitaria, las políticas de refugiados que teníamos en México también, que se han firmado internacionalmente, sin que simplemente digas, pues pásenle a Estados Unidos y entonces te confrontas con Trump, ¿no? Creo que esta podría ser, y creo que en ese sentido va la política de López Obrador. Claro, muchos dicen, oye, es que les vamos a dar empleos cuando aquí no hay. Bueno, en la medida en que se pueda ofrecer eso, creo que podamos asimilar a los migrantes, que serán no sé cuántos, porque si les abres la puerta, pues van a venir más. Quién sabe cuántos vengan. Pero yo sí digo que en la medida en que México pueda absorber a una buena cantidad de centroamericanos, podría ser una política humanitaria
de ayuda a un desastre humanitario que tienen los centroamericanos de esos países, sin necesariamente confrontarte con Estados Unidos. Sino a Estados Unidos puede decir, oye, pues yo estoy haciendo mi parte, yo estoy dejándolos aquí, les estoy dando elementos aquí de trabajo, de papeles, que busquen trabajo por aquí, que consigan por aquí, por allá, pero les estoy dando los papeles legales para que se puedan asimilar el tiempo que ellos quieran. Habrá quienes de todas maneras intenten ir a Estados Unidos, pero ya no lo harán en caravana. Habrá quien diga, pues ahorita sí recibo mis papeles y luego me voy yendo a la frontera y me trato de pasar para allá, pero ya no serán una caravana de 7,000 o 5,000 los que vayan a hacer, ya es distinto, ya no ves tu responsabilidad directa como gobierno. Y los que se queden aquí, y habrá otros que se queden regresar, como de hecho ya está ocurriendo, pero tú puedes conciliar el no confrontar con Estados Unidos, porque sí acarrea costos desde luego para nuestro país, pero sin incurrir en la represión, en el cierre de puertas, en el maltrato a los centroamericanos, en la injusticia, en la falta de humanitarismo, falta de solidaridad. Creo que eso es lo que está proponiendo el observador y yo coincido que eso podría ser una buena salida. Muy bien, pues estaremos entonces al pendiente de esto, doctor, porque a cómo van los números, la verdad, si llegan a la Ciudad de México, no se sabe toda la ruta clara. Ayer me dijo el embajador de Honduras que iban por Tamaulipas, aunque no descartaban Sonora. Veremos entonces si en realidad es consistente y esos puntos que usted me disecciona, pues pueden aplicarse, porque si es político, se va a notar si llegan a la Ciudad de México y el tono, ¿no?, que manejen también, doctor. Sí. Es decir, a ver qué sucede, hay que poner atención desde luego, porque sí define o puede definir una nueva política migratoria distinta a la que se ha seguido hasta ahora por parte de los gobiernos de México. muy bien. Pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, y estamos en contacto, ¿eh? Buenos días. Con mucho gusto, sí. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, el doctor.